Pues vamos a iniciar, hermanos, es el estudio bíblico número 9, se llama el carácter cristiano y el fruto del Espíritu, amén. Y vamos a estar estando en su Biblia, en Gálatas. Vamos a leer Gálatas, el capítulo es 5, versículos del 16 al 26, es la base bíblica de esta enseñanza, amén. ¿Tienen sus Biblias? Amén. Voy a leer el versículo 16 al 26, que es la base bíblica de nuestro estudio de hoy. Dice la palabra de Dios, y viene un subtítulo, en mi Biblia dice, la obra de la carne y el fruto del Espíritu. Eso viene en mi Biblia. Y a partir del versículo 16 dice, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y esto se opone entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. El versículo 18, pero si sois guardados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y otras semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como yo los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y el 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. 23, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne, que son sus pasiones y deseos. 25, y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. 26, no nos hagáis vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Esa es la base bíblica del día de hoy. Y es la lección 9 que les decía yo, el carácter cristiano y el fruto del Espíritu. Amén. Y vamos a iniciar, vamos con los objetivos. ¿Qué nos trae esta lección y como objetivos qué es lo que tenemos que aprender? El primero dice, evaluar las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo en el cristiano. 2, apreciar la actitud ideal ante el fruto del Espíritu Santo en el creyente. Y la tercera dice, formular la conducta que es propia de un creyente espiritual. ¿Sí? Entonces, esos son los objetivos de nuestra lección. Y el pensamiento central nos dice, no hay que hacer fuerza propia para un carácter ideal. Lo único necesario es andar en el Espíritu. O sea, nos remarca mucho andar en el Espíritu. Si nosotros andamos en el Espíritu, no hay ningún problema. Si Dios está con nosotros y el Espíritu Santo está con nosotros, entonces nosotros, dice acá, no hay ninguna sensación y el carácter tiene que ser el ideal que cada uno de nosotros tenemos que tener. Y el texto base, el texto audio dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Sí, ese es el texto que viene de nuestra lección. Y vamos a adentrarnos, el día de hoy ya les leí lo que es el tema de esta enseñanza. Y acá les voy a leer esto, dice, debemos descansar en el Espíritu para que produzca su fruto en nosotros. Así podamos modelar un carácter agradable a Dios. Nosotros que tenemos que tener que moldear nuestra vida para que ese carácter sea agradable ¿a quién? ¿A nosotros, al de junto? No, a Dios, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer eso. Y es lo que vamos a aprender hoy en nuestra enseñanza. Recordemos que Gálatas fue escrito por Pablo, pero Gálatas lo escribió cuando él estaba en Efeso, no estaba en Gálatas, estaba en Efeso, y esa carta la estaba escribiendo Pablo hacia los Gálatas, pero no se encontraba en Gálatas, se encontraba en Efeso. ¿Sí? Bueno,
Vamos a continuar. Mientras todos los creyentes de ese lugar, de Gálatas, estaban tranquilamente, porque conocían la palabra, pero aquí hubo una situación con ellos. Cuando los cristianos han experimentado que la Biblia muestra como una lucha entre la carne y el espíritu, ¿hay lucha entre carne y espíritu? Sí. Y así lo es porque somos seres humanos, somos carne, y hay una lucha entre un espíritu y la carne, ¿sí? La carne, ¿qué es? Lo acabo de leer hace un momento. Tiene muchas cosas que son pecado y son en contra del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces acá, los de Gálatas estaban, ¿qué? Estaban bien, pero viene alguien y así como que a atormentar o venir a poner cosas que no eran correctas para Dios. Y en ese caso, por eso Pablo les habla sobre el fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Vemos acá cómo tenemos dos naturalezas. La naturaleza caída que heredamos del pecado original, que es donde venimos, que es del pecado de Adán. Esa es una. Y la segunda, la otra vida de Dios que está en nosotros por su Espíritu. Nosotros desde que nacemos, nosotros traemos pecado, ¿sí? Desde que nacemos nosotros, ¿por qué? Porque ya desde el inicio sabemos que desde que Adán, la naturaleza o el pecado que trae Adán, pues desde que nacemos nosotros tenemos ese pecado. ¿Qué pasa con nosotros? Conforme nosotros vamos creciendo, nosotros vamos conociendo de la palabra también, pues ya sabemos, nosotros tenemos que quitar cosas que a Dios no le agrada en nuestras vidas. Cuando conocemos la palabra, conocemos ya lo que tenemos cada uno de nosotros en nuestras manos, el libro, algo así, nosotros sabemos que tenemos que andar en el camino correcto, ¿sí? Pero cuando no conocemos, cada uno de nosotros, pues digo, estando fuera o en el mundo, pues cada uno tenemos, o teníamos el pecado. Ya cuando conocemos el Espíritu Santo está en nosotros, todo esto es quitado, ¿sí? Y vamos a iniciar con el primer punto. Dice, el creyente espiritual es guiado por el Espíritu. Y vamos a leer Gálatas, hace un momento les leí a Gálatas 5:16. Pero ese apartado que es el primero dice, el creyente espiritual es guiado por el Espíritu, viene dividido en dos. Y vamos a leer el inciso A, que ahorita no sé si en la pantalla dice, debemos andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, que viene en el capítulo 5, versículo 6 de Gálatas. Dice acá, en el versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Eso nos dice en el versículo 16. Y hace rato comentaba yo de Pablo, y vamos a hablar de Pablo porque Pablo tuvo una lucha interna entre el bien y el mal, ¿sí? Y los voy a invitar a que vayamos a Romanos, en el capítulo 7, vamos a leer versículo 23 al 25. Romanos 7, versículo 23 al 25. Dice la palabra, dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Aquí digo que Pablo tenía igual una lucha, y aquí lo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Sabemos que cuando nosotros ya dejamos todo pecado, todo eso muere para nosotros, ya nosotros volvemos entonces a nacer, vamos a tener eso que teníamos lo quitamos y tenemos una vida en Cristo muy diferente. Y acá Pablo lo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Morimos, todo eso quedó, ¿sí? Cuando nosotros aceptamos a Cristo y somos bautizados, ¿qué hacemos? Nos sumergen y queda el viejo hombre y levanta
al nuevo, al que Dios quiere que seamos y al que Dios quiere que nosotros vivamos y vivamos en él, en ese espíritu. Y acá dice Pablo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Yo hace un momento yo les comentaba eso, que hay a veces una lucha, ¿sí? Somos seres humanos, somos carne y a veces hay una lucha entre que dice hago esto, hago el otro, y el Espíritu Santo dice no, y la carne no, hay veces que nosotros tenemos que controlar esa carne. ¿Pero cómo? Por medio de la palabra, leyendo la palabra. Porque nosotros, ¿cómo la podemos hacer? Llenando el Espíritu Santo de la palabra de Dios. Amén. Y vamos a continuar con en el inciso A dice, debemos andar en el Espíritu, no satisfacer los deseos de la carne, que yo les estaba leyendo en Gálatas 5:16. Dice acá, confundir la libertad cristiana con el libertinaje. Son muy diferentes. Dice, Pablo enseña a los Gálatas, dice en estos versículos, dice, por un lado, debían estar firmes en la libertad con que Cristo les había hecho libres. Y por otra, debían entender que el cristiano tiene una lucha con el deseo de la carne. ¿Sí? Ahora, tener una actitud de gratitud a Dios por darnos su palabra, la cual dentro de sus múltiples beneficios tiene la función de ¿qué? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Corregirnos y rectificar el error. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Dice que aquí te corrige del error que tú has hecho, ¿sí? Y dice aquí rectifica el error, lo corrige. Y eso vamos a leer 2 de Timoteo 3:16. ¿Qué dice 2 de Timoteo 3:16 en su Biblia? Y yo que ese versículo pues no lo saben porque dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y aquí dice la palabra corregir, ¿sí? Entonces acá, Pablo nos está diciendo que la palabra nos ayuda a corregir y a rectificar el error. Como seres humanos les digo, o sea, somos seres humanos y en un momento se cometen errores, o dice a veces sin pensarlo. Pero acá dice la palabra, llenándonos de la palabra, ¿qué te ayuda? Dice aquí la palabra y viene la palabra corregir. Toda la escritura sabemos que es inspirada por Dios y nos sirve para muchas cosas. Y aquí viene una enseñanza, otra de redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Así es. Entonces acá Pablo dice, ¿para qué entonces el Espíritu está contigo? Para que tú puedas corregir el error que tú en un momento cometiste o dices, yo lo hice, pero el Espíritu Santo te empieza y te dice, estás mal, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo es el que dice, estás mal, hiciste esto mal. Y entonces, ¿qué hace uno? Sí. Entonces, cuando dice, perdóname, porque yo hice esto y esto. Entonces, acá dice Pablo, que dice que la función del Espíritu es corregir y quitar del error. Y lo dice en 2 de Timoteo 3:16. Dice, debemos aprender que la vida cristiana fuera imposible sin el Espíritu Santo. Imagínense si el Espíritu Santo no estuviera con nosotros. Y un momento, ahorita lo recuerdo mucho cuando nos comentan, ¿no? En clase, cuando soy clase, si el Espíritu Santo se fuera, ¿te darías cuenta? No, sí, o sea, imagínense si el Espíritu Santo no estuviera, no estuviera en Martida o dijera, ya me voy de aquí. ¿Se daría uno cuenta si el Espíritu Santo está o no? Imagínense de eso, ¿no? Y acá dice que el Espíritu Santo está con nosotros. Y dice acá, Cristo prometió que el Espíritu Santo estaría con nosotros y en cada momento. Está las 24 horas con nosotros, ¿sí? No hay ni un día que diga, no está ahorita el Espíritu Santo, está con nosotros y con cada uno de nosotros. Y Pablo es lo que le decía a los Gálatas, está en cada uno de ustedes el Espíritu Santo. Dice acá, se edifica la enseñanza que el creyente debe andar en el Espíritu. Nos repite mucho eso. Y la lección les dice el carácter del cristiano y el fruto del Espíritu.
¿Qué hace el Espíritu? Guiar la vida del creyente. ¿Sí? Es lo que hace el Espíritu Santo, guiarte. Cuando cada uno de nosotros aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo está con cada uno de nosotros. Y como les decía yo, en un momento cuando nosotros o uno como ser humano comete errores, ¿qué hace el Espíritu Santo? Empieza, estás mal. Entonces, ¿qué hace? Aquí nos corrige. Ser guiados por el Espíritu es una evidencia como hijos de Dios. Cuando somos hijos de Dios es porque tenemos el Espíritu Santo. Y vamos a leer Romanos 8:14. Nos dice Romanos 8:14, dice, ser guiados por el Espíritu es una evidencia que somos hijos de Dios. Y vamos a leer Romanos 8:14, dice la palabra, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Sí? Entonces acá nos dice, la decisión más importante de nuestra vida debe tomarse bajo la orientación del Espíritu que Dios nos ha dado. Cualquier decisión que quiera uno tomar, hay veces que la carne dice, haz esto, pero el Espíritu dice, no, tienes que esperarte hasta que yo te diga. Tenemos que poner todas las decisiones y guiadas por el Espíritu Santo. Hay veces que uno dice, voy a hacer esto, le dice el Espíritu Santo, es que así no es. Y a veces salen las cosas salen mal. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no te guió. El Espíritu Santo es el que te tiene que guiar para poder realizar las cosas. Y acá lo dice, que la evidencia es cuando el Espíritu Santo está contigo es porque eres un hijo de Dios. ¿Sí? Y aquí en Romanos, lo que les acabo de leer, Romanos 8:14, nos los dice, porque todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Cada uno de nosotros somos esos hijos de Dios. Amén. Yo digo que cada uno de ustedes, y me incluyo, cuando tomamos una decisión, hay veces que a veces lo toma uno con la carne, porque a veces es el deseo de la carne, porque a veces es nuestros pensamientos, pero el Espíritu Santo dice no. Y el Espíritu Santo es el que te guía y el que te corrige. ¿Sí? Amén. Continuamos, dice acá, las decisiones más importantes de nuestra vida deben tomarse bajo la orientación del Espíritu de Dios que nos ha dado. Y vamos a ver ese versículo en Gálatas 5:16, donde estamos, que es la base bíblica, nos dice, Dios pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y acá dice, no satisfacer los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque eso a nosotros, ya teniendo el Espíritu Santo en nosotros, eso ya para nosotros ya no es correcto. Sí, ya eso es pecado. Ya que no dice, el Espíritu Santo que podemos hacer, ¿qué puede hacer el Espíritu Santo? Que muera las obras de la carne. El Espíritu Santo es el que te ayuda para que las obras de la carne mueran y el Espíritu Santo siga morando en ti para que vayas en un camino correcto y una vida como Dios quiere que tú vivas. ¿Sí? El Espíritu Santo es eso. Y vamos a leer Romanos 8:13, igual viene ahí, en lo que vamos a leer hace un momento, pero vamos a leer el versículo de arriba, que es el versículo 13. Dice Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Sí? ¿Qué nos dice acá? Dice, porque si vivimos conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir la obra de la carne, viviréis. Tenemos que dejar morir al viejo hombre y dejar morir la carne, dejar morir el pecado, ¿para qué? Para que continuemos viviendo, porque acá dice, la obra de la carne, dice acá, mas si por el Espíritu hacéis morir la obra de la carne, viviréis. El Espíritu Santo es el que te hace vivir, ¿sí? Y leo el versículo que hace rato les leí el que 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Entonces, nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo sea y haga la obra en cada uno de nosotros como hijos de Dios. Recuerden que tenemos el Espíritu Santo, somos hijos de Dios. Amén. Y acá dice,
en el inciso B, el deseo de la carne y el del espíritu se oponen entre sí. Creo que hay que corregir. Vamos a leer Gálatas 5, 17 y 18. Volvemos a Gálatas 5, 17 y 18. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Y el versículo 18, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Eso vamos a ver, dice, y el inciso B nos dice, el deseo de la carne y el espíritu se oponen entre sí. Enfrentamos una batalla entre el bien y el mal y que ese campo de lucha está entre nosotros. Siempre hay algo ahí, siempre hay algo que dice que el bien y el mal hay una batalla. ¿Por qué? Y lo vuelvo a repetir porque pues somos seres humanos. ¿Sí? Entonces, en la naturaleza nosotros, o siendo hombres, dice acá, hay una lucha entre esas dos partes, entre el bien y el mal. Y en el versículo 17 nos enseña la batalla que tiene todo cristiano entre la carne y el espíritu. ¿Sí? Dice la naturaleza pecaminosa. El Espíritu de Dios ha hecho morar en nosotros. ¿Qué pasa cuando muere el Espíritu Santo en nosotros? El Espíritu Santo es celoso, porque el Espíritu dice, yo estoy contigo. ¿Y por qué haces cosas o por qué cometes cosas que son pecado cuando yo estoy contigo? El Espíritu Santo es celoso y cada uno de nosotros lo tenemos. Dice, no tenemos que andar haciendo cosas incorrectas porque el Espíritu se pone celoso de lo que nosotros hacemos. Es celoso de nosotros, ¿sí? Y vamos a leer ahorita, vamos a, acá, el Espíritu Santo, ¿qué hace en nosotros? Tiene un control de nuestra mente y de nuestra conducta. Es lo que el Espíritu Santo tiene, ese control y esa conducta lo tiene de nosotros. Él es el único que puede controlar nuestra vida, es el único que puede guiarnos y tener también nuestra mente. A veces uno se batalla tanto con la mente y el Espíritu Santo es que también tiene control. Yo creo que cada nosotros, es decir, el Espíritu Santo tiene control de nuestra vida y control de nuestro corazón, de nuestra mente y de todo lo que nosotros hacemos. Pero tenemos que dejarlo que el Espíritu Santo lo haga, porque si lo ponemos a la carne, pues el Espíritu Santo como dice, hay una batalla entre el bien y el mal. Dice que el Espíritu de Dios ha hecho morar en nosotros, ha hecho morarse en nosotros. Y vamos a leer Santiago 4:16. Santiago 4:16. Digo, perdón, 4:5, perdón. Es Santiago 4:5, versículo 5. Dice la palabra, dice, pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Y es verdad, el Espíritu nos anhela celosamente. Es celoso, Él no quiere que nadie más. Él es el único el cual habita en nuestras vidas. Y Él dice acá, hace una pregunta, dice, pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Y el Espíritu Santo nos anhela, o sea, Él dice, yo soy el único que está morando en ti, no hay otro espíritu, solamente yo, ¿sí? Entonces acá nos dice, no es en vano que el Espíritu esté en nosotros, porque Él es el que nos dio vida. Estábamos en muerte cuando estábamos en pecado y Él nos dio vida. Podemos otra vez tener esa vida también diferente. Y acá dice, no es en vano que el Espíritu esté en nosotros, porque si fuera en vano, entonces nosotros éramos lo que quisiéramos, el Espíritu estuviera en nosotros, y digo, bueno, entonces ¿qué hago contigo si tú haces lo que quieres? El Espíritu Santo ese no es en vano, Él está con cada uno de nosotros. En Romanos, si vamos a volver también a leer, dice Pablo acá, nos dice en Romanos 8:7 que los designios de la carne son enemistades contra Dios,
porque no se sujetan a la ley de Dios. Y eso viene en Romanos 8:7. Romanos 8:7. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistades contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Sí? Entonces aquí nos habla, aquí Pablo nos dice que los designios de la carne son enemistades contra Dios. Más adelante, ahorita vamos a leer cuáles son esos pecados y todo lo que, pues, a Dios no le agrada, ¿no? Y que el Espíritu Santo es celoso de todo eso, porque dice que si ya somos hijos de Dios, no tenemos que andar haciendo amistad con la carne. Dice acá que la carne es enemistad contra Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, ¿sí? Dice, vemos que Pablo nos enseña en el versículo 17 que la carne y el espíritu se oponen entre, sí, hace rato lo comentaba, el deseo de la carne y el deseo del espíritu se oponen entre, sí, no pueden estar juntos, es todo lo contrario, es pecado, el bien, el mal con el bien que es el Espíritu Santo y es Dios. Se opone, diría, esto choca entre ellos, ¿por qué? Porque no puede haber en las dos partes o en una sola, en una persona, las dos situaciones, andar en pecado, pero también estar con Dios. Eso es incorrecto y eso no es. Dice, la actitud correcta del creyente para ser victorioso contra la carne es llenarse del Espíritu. Esto se logra a través de la comunión con Dios. Eso es. Y el Espíritu, ¿cómo se alimenta? En tener esa comunión con Dios. El Espíritu Santo alimentándose la palabra, la oración. Eso es lo que hace que el Espíritu Santo y nosotros estemos en comunión para que el Espíritu Santo siga y nos ayude a poder enfrentar situaciones, ¿verdad? Porque el Espíritu dice que nos guía y el que nos corrige por medio de la palabra. Dice acá, tenemos que cultivar el hábito de la oración, de la lectura frecuente de la palabra. Imagínense, oración y lectura frecuente de la palabra. Es lo que nosotros tenemos que hacer para que el Espíritu se esté alimentando de la palabra. Es oración, palabra. Y aquí nos dice algo muy importante, también dice, la asistencia de la reunión a los cultos. Y acá también nos dice, donde se cantan himnos y cánticos espirituales. Digo que acá nosotros estamos. No nada más es estar en casa, leer la palabra en la oración, pero también es venir y congregarse acá, venir y alabar su nombre, venir y exaltarlo, venir y estar en su casa, escuchar la palabra, escuchar la enseñanza, porque todo eso el Espíritu Santo es el que Él se llena, ¿sí? Cada nosotros nos llenamos también con la palabra. Vamos a leer Efesios 5 del 18 al 20. Que es lo que ahorita yo les estaba comentando. Efesios 5 del 18 al 20. Dice la palabra, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra aquí los dice en Efesios, y lo marca mucho porque dice que acá en el 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Eso es lo que aquí Pablo, por ejemplo, en Efesios nos habla, ¿no? Que nosotros no tenemos que dejar también de alimentarnos de la palabra, ¿sí? La palabra que cada uno de nosotros la tenemos, también la oración, pero también de venir y también cantarle, también venir en casa, pero también en casa, o sea, estar siempre en contacto con Él y, como dice la palabra, en comunión con Dios. Amén. Dice acá en el versículo 18, Pablo enseña que si somos guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley. Recordemos que la ley de Moisés no puede justificar al hombre. Por el contrario, el conocimiento del pecado es precisamente por la ley.
como Pablo, bueno, ahorita vamos a ver Romanos 7, de versículo 7 al 8. Dice, fue el mandamiento que el pecado tomó, dice el pecado tomó ocasión. Bueno, vamos a leer Romanos de capítulo 7, versículos 7 y 8. En Romanos capítulo 7, versículos 7 y 8. Y acá no me dice, arriba del versículo 7 dice el pecado que mora en mí, es lo que dice en el subtítulo, y dice el versículo 7, ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás, mas el pecado tomado ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque si la ley el pecado está muerto. Recordemos que la ley anteriormente hacía muchos sacrificios y cada vez que cometían pecado pues iban y ofrecían un animal perfecto, ¿no? Para poder, pero recordemos que aquí ya nosotros ya no estamos en la ley, sino que estamos bajo la gracia, ¿sí? Y aquí Pablo se los dice, ¿no? Que no que ya no estamos bajo la ley, o sea, ya nosotros ya no vamos y ofrecemos un animal perfecto y se sacrifica, sino que aquí quien fue el Cordero y que murió por nosotros fue Jesucristo en esa cruz. Entonces nosotros ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿sí? Y vamos a ver el punto 2 dice, el creyente no debe practicar las obras de la carne. Y vamos a Gálatas, igual estamos en el capítulo 5, versículo 19 al 21. Y en el inciso A, la obra de la carne afecta moralmente al hombre. ¿Lo afecta moralmente? Sí, lo afecta. Y acá vamos a leer en el inciso A, vamos a leer el versículo 19 de Gálatas. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Y ahí nos vamos a quedar ahorita. La carne, nos habla en el versículo 19, dice, comienza hablando por la palabra carne. Dice, produce fruto porque no tiene vida. Imagínense. Dice, solamente produce obras e impulsa al hombre a cometer delitos que van contra la voluntad de Dios. ¿Cuáles son esos delitos? Y dice, y lo que dice en Gálatas es Gálatas 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Esos son los frutos de la carne, ¿sí? Adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Esos constituyen una desviación moral en cuanto a la persona, ¿sí? Y aquí la palabra, y dice acá, sabemos que es, bueno, aquí lo veo, así es, desviación moral en contra de tu vida, en contra de tu cuerpo, ¿sí? Eso dice que va en contra, o es el fruto del pecado, son todas estas. Pero aquí lo que hacemos, lo que la carne hace es ese fruto, todo lo que es pecado. Y aquí es adulterio, fornicación, inmundicia, como dicen Gálatas, y lascivia. Son esos pecados y que el fruto de la carne, y como carne lo tiene, ¿no? Ese es el fruto que da cuando tu naturaleza es carnal. Dice, la ley condena la práctica del adulterio. Y eso lo vemos desde el Antiguo Testamento y lo vemos en Éxodo 20:14. Ahorita vamos al Antiguo Testamento en Éxodo. Vamos a leer 20:14, que nos habla sobre los mandamientos. ¿Qué dice Éxodo 20:14? Dice, no cometerás adulterio. Y eso ya desde la ley, ya lo venía marcando, ya estaban los mandamientos y ahí lo decía.
y acá dice el adulterio y habla que dice, no cometerás adulterio. Y Cristo enseñó que el mirar con codicia se convierte en adulterio en el corazón. No hacer, en este caso no hacer adulterio, no hacer el acto, pero nada más con ver, con eso ya se está cometiendo pecado. Y vamos a leer Mateo 5:28. Nos dice Mateo 5:28. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y nos dice la palabra, y esto nos dice en el Nuevo Testamento, en Mateo, ¿sí? Entonces acá, no nada más con hacer el acto de adulterio, sino también con mirar, ya lo estás cometiendo, con pensarlo ya lo estás cometiendo, ¿sí? Y acá que dice, en Mateo, dices, si esta parte es ocasión de caer, pues sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Hay que quitarlo. Hay que saber, cuando está uno cometiendo algo, hay que decir, porque entonces, pues, si no, afectaría a todo tu cuerpo. Y aquí lo dice, si está uno, hay que quitarlo. Y aquí ahorita estamos hablando de las obras de la carne y de las obras que dan fruto, esas obras que no son así que son pecado. Y acá la Biblia nos manda a huir de la fornicación y aclara, ya vamos a adulterio y va a fornicación, y aclara que además de ser un pecado contra Dios, es un pecado contra tu cuerpo. O sea, son dos, es contra Dios y contra tu cuerpo la fornicación. Y vamos a leer 1 Corintios 6:18. Primera de Corintios 6:18 dice, huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y acá dice dos, pecas contra Dios, pero también pecas contra tu cuerpo. Y esto nos habla en 1 Corintios 6:18. Pero también nos habla de otro fruto del pecado, que dice la inmundicia. Dice, es un concepto que incluye no solo la impureza en hechos, sino también en palabras, pensamientos e intenciones del corazón. O sea, con eso, no nada más esas, dice acá, la impureza dice que es también, aparte de que es en un hecho, sino también en palabras, en pensamientos, en intenciones del corazón. Si estoy pensando algo, o ya sea así, o en el corazón ya lo tengo, y acá dice, también eso es una inmundicia. Y vamos a ver Efesios 4:19. Todo lo que ahorita estoy hablando o en cuestiones del tema, todo viene bíblicamente. Y vamos a ver Efesios 4:19. Dice Efesios 4:19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Sí? Y acá nos los está diciendo, todo pensamiento, toda mala intención, toda la intención del corazón es inmundicia. Dice acá, el ser humano carnal, cuando pierde toda sensibilidad, se entrega a todo tipo de vicios. Cuando ya no hay sensibilidad, cuando dice, ya hago lo que sea, y el Espíritu Santo ya no dejan que haga la obra en cada uno de nosotros, pues ¿qué pasa? Tiene una sensibilidad con eso y ya en lugar del Espíritu que esté ahí y dé fruto, pues entonces el pecado empieza a dar fruto de otra forma, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros dice que pierde sensibilidad.
Si nosotros dejamos que nuestra vida ya no sea espiritual, sino carnal, entonces pierde completamente todo y el espíritu ya no puede o ya no continúa obrando en nuestras vidas y no va a dar fruto, pues porque nosotros entonces estamos en una vida carnal, ¿sí? ¿Van entendiendo, hermanos? Y vamos a ver el punto 3. Espérame. Bueno, acá, antes de continuar el punto 3, dice, en el versículo 21, Pablo no pasa por alto la envidia. En el versículo 21 de Gálatas 5, nos vamos a restar atento, versículo 21 de Gálatas 5 dice, envidias, homicidios, borracheras, orgías y otras cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto como yo os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Me faltaban todavía el versículo 21. Aquí nos dice, Pablo no pasa por alto la envidia. Y vamos a leer Romanos 1:29. Romanos, vamos a ver, capítulo 1, versículo 29. Romanos, capítulo 1, versículo 29. Dice la palabra, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Y acá nos habla y nos sigue hablando, no nada más, imagínense, no nada más nos habla en Gálatas, en Efesios, sino en Romanos, en todo lo que ahorita estamos hablando, habla mucho de eso. Y acá nos dice, no olvidemos, dice, aquí viene algo que nosotros conocemos la historia de José, dice, no olvidemos que los hermanos de José lo vendieron, ¿cómo? Dice, dominándolos por esa misma obra carnal. ¿Qué pasó con José y con sus hermanos? Lo vendieron, ¿sí? Y acá dice, ¿y había qué? ¿Pero por qué lo vendieron? Porque había una envidia entre hermanos. ¿Y qué hicieron con José? ¿Por qué? Porque el padre, bueno, como que tenía mucho apego a José. ¿Qué pasó con sus hermanos? Dijeron, no, hay que quitarlo. Entonces, había una envidia en los hermanos de José. ¿Y qué pasó con José? Lo vendieron como esclavos. A ellos les dieron dinero, les dieron plata. Entonces, aquí habla sobre la envidia y nos da ese ejemplo de José. Cómo con sus hermanos, siendo hermanos, lo vendieron. Y acá dice la palabra, y estamos viendo la palabra envidia. Y es que es un mal que consume al que lo posee. La envidia consume al ser humano. A veces uno dice, ay, no, soy envidioso, pero eso que tú tienes o que te está creciendo en el corazón, en lugar de crecer algo bueno y está creciendo algo malo, ¿qué pasa con tu vida espiritual o con tu cuerpo? Eso dice que te va consumiendo, ¿sí? Y el reflejo de eso es que de tu vida espiritual ya no esté bien, sino ya tu vida ya sea carnal, ya no espiritual, ¿sí? Y acá nos está hablando de muchas cosas que da fruto el pecado, y una de esas es la envidia. Y hay otra, acá nos dice que el espíritu debe tener la disposición de gozarse con los que se gozan. El espíritu tiene que estar alegre, tiene que estar gozoso en nuestras vidas. Y vamos a ver Romanos capítulo 12, versículo 15. Igual seguimos en Romanos, vamos al capítulo 12. Y nos dice el capítulo versículo 15. Dice, gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran. Y aquí igual, o sea, hay que tener ese gozo, no hay que tener esa envidia en nosotros. Al contrario, decir al espíritu hay que quitarlo. ¿Por qué? Porque yo quiero tener fruto bueno, no fruto malo o fruto del pecado. ¿Sí? Dice, la envidia puede desbordarse hasta llevar a alguien a cometer homicidio. Imagínense cómo puede ser la envidia al querer tener lo que el otro tiene o a querer cometer un homicidio por obtener eso. Eso llega a ser la envidia. Dice aquí, aunque esta obra de la carne significa dar muerte a otro, el Nuevo Testamento establece el aborrecer al hermano como un pecado de homicidio. O sea,
Aquí nos marca, dice, aunque esta obra de la carne, ¿cuál es? La envidia, y la envidia a veces nos lleva al homicidio. Significa dar muerte a otro. Y aquí nos dice que en el Nuevo Testamento establece el aborrecer al hermano como un pecado de homicidio. Vamos a leer primera de Juan 3:15, porque ahí nos habla de eso. En primera de Juan. Primera de Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanentemente en él. Y nos lo dice acá. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Igual es fruto del pecado. También va eso enlazado con la envidia. Debemos orar en Cristo, dice, debemos orar en Cristo, sea formado en nosotros, de modo que podamos amar aún a nuestros enemigos. Y aquí tenemos que ver, un fruto es el amar a nuestro prójimo. Y acá les decía, la envidia, pero acá nos dice en Lucas 6:15, y vamos ahorita a leer el versículo, o el Evangelio de Lucas, donde nos habla de eso. Lucas 6:35. 6:35. Dice, amad pues a vuestros enemigos y hacer bien y prestar, no esperando que de ellos nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. ¿Sí? Y acá nos dice la palabra amar. Dice, pues, y acá dice amar a nuestros enemigos y hacer el bien. En ningún momento nosotros tenemos que desear, porque entonces entraría nuestro fruto del pecado, el tener envidia y el desearle mal al enemigo. No, nosotros aquí dice la palabra amar. Dice, pues a vuestros enemigos y hacer el bien. ¿Sí? Cada nosotros tenemos, en lugar de hacer, decir, dejárselo a Dios y Dios que haga lo que tenga que hacer, pero nosotros no tenemos que tener, o en este caso envidia, o algo en contra de nuestro hermano, nuestro prójimo, o quien está, o eso, porque dice acá, dejar, Dios es el que hace, y acá dice, amar a tus enemigos y hacer el bien. Y eso nos viene y eso estaba hablando Jesús, ¿no? Porque estamos hablando de los evangelios. Dice, la Biblia es clara al enseñarnos que los borrachos, y vamos con otro, no heredarán el reino de Dios. Y eso viene en 1 Corintios 6:10. Y la última alusión directa a las obras de la carne son muestra de la orgía. Todo eso es pecado y es contra Dios. Y vamos a leer 1 Corintios 6:10. Primera de Corintios 6:10. Dice la palabra, y los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Lo viene marcado y viene muy claro. No, todo eso es fruto del pecado. Y ahorita le venía también en Gálatas que estábamos leyendo, que estábamos en Gálatas 19-21, nos habla igual, que recuerden que son obras de la carne, también las borracheras, las orgías. Dice, un desenfreno que puede expresarnos aún en glotonería y desvíos morales de índole sexual. Eso es, ¿sí? Todo eso y todo lo que es glotonería y desvío moral de índole sexual. Todo eso, la palabra orgías viene de un índole sexual. Todo eso, todo lo que hemos hablado, fornicación, todo eso viene englobado en índole sexual. Dice, Dios quiere que vivamos
piadosamente en Cristo Jesús. Y es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Nosotros que conocemos a Jesús, que leemos su palabra, entonces todos esos frutos es cuando nosotros estábamos en pecados y era el viejo hombre, ¿sí? Y ahora nosotros ya vamos a obtener ahora el fruto del Espíritu Santo. Y vamos al punto 3 que dice, el Espíritu Santo manifiesta su fruto en el creyente. Ahora, ya vimos todo lo que, la obra de la carne. Ahora vamos a ver lo que es la obra del Espíritu Santo, ¿sí? Y vamos a ver, dice acá en Gálatas 5 del 22 al 26. El fruto del Espíritu tiene 9 componentes. ¿Es un solo espíritu? Sí. Y ese espíritu tiene 9 componentes. ¿Sí, hermanos? Porque hay veces que se dice, es que los frutos del espíritu no son los frutos, es un espíritu y ese espíritu dice, el fruto del espíritu tiene 9 componentes. ¿Qué componen todo eso? Y vamos a ver ahorita. El primero que dice ahí, dice, es el amor. Es el primero. Y yo digo que, y hace un momento yo les leía, dice, amad a tus enemigos, dile la palabra amar. Y el primer componente del Espíritu Santo es el amor, así es. Aquí nos habla, bueno, ahorita vamos a leer 1 de Juan 3:14, donde dice, la palabra nos enseña que de una manera que para comprobar, tenemos que comprobar de una manera que nosotros tenemos que amar. Si Dios nos ama a nosotros tenemos que dar amor, ¿sí? Y vamos a leer 1 de Juan 3:14. Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que nos ama, el que no ama a su hermano, permanece en muerte. Y así. Digo que nosotros cuando ya nosotros dejamos ese camino pecaminoso y todo, y ya no estamos en el Espíritu, entonces acá dice la palabra, tenemos que amar. Pero si no amas, entonces sigues teniendo ese fruto del pecado, porque sigues teniendo envidias o sigues deseándole mal a tu hermano. Y cuando estás en el Espíritu, dice acá, que entonces tenemos que amarlo. Y es eso en 1 de Juan 3:14. Y acá nos dice, bueno, en lo que es la enseñanza, el amor es el antídoto contra aquellas obras de la carne que afectan la buena convivencia entre los hermanos. Y lo que dice que es un antídoto, dice, contra aquellas obras de la carne que afectan la buena convivencia entre los santos o entre nosotros, ¿sí? Entonces acá, nosotros tenemos que tener ese amor con los demás, pero a veces viene el pecado o la carnalidad y entonces ahí viene entonces situación entre las personas. Pero nosotros, siendo hijos de Dios y tenemos el Espíritu Santo, uno de los frutos que nosotros tenemos que tener es el amor hacia los demás, ¿sí? Ya eso, lo otro lo dejamos, envidias, contiendas y todo lo demás se quedó. Nosotros ya no somos así, ya somos hijos de Dios. Dice, el gozo aparece, porque hay un gozo, aparece después del amor. La Biblia nos hace ver que el hacer la voluntad de Dios trae gozo al corazón, ¿sí? Y también se nos refleja en nuestra vida. Y vamos a leer el Salmo 119, capítulo 119, versículo 47. Vamos a leer, vamos a los Salmos. Es el 119, versículo 47. Y me gozaréis con tus mandamientos, los cuales he amado. Y uno de los mandamientos que nos dice, amar a tu prójimo, ¿sí? Y acá dice, y me gozaréis, y me regocijaréis, en tus mandamientos,
los cuales he amado. Y aquí la palabra es la que nos llena de alegría. La palabra es la que nos da ese gozo. El Espíritu Santo te da ese gozo, ¿sí? Después de que tenemos que tener el primer fruto que es el amor, también dice que nos da el gozo. Y vamos a leer Santiago 1:22, que también nos habla del gozo. 1:2. Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. A veces hay situaciones, hay circunstancias que dice, estoy pasando por esto y ya no me siento bien, ya me siento triste, ya no estoy alegre, pero acá lo dice la palabra, hermanos míos, viene en Santiago, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Y hay veces que pasamos por pruebas y ¿qué pasa? Nos venimos abajo y dice, ay, no es que estoy pasando esto, pero aquí nos lo dice, tenemos que tener ese gozo independientemente de la prueba que estemos pasando. Hay situaciones o hemos pasado situaciones donde decimos que no podemos eso, pero sabemos que el Espíritu Santo está en nosotros y es el que nos ayuda. Amén. Independientemente de las circunstancias adversas por las que nos toque atravesar, tenemos que tener siempre ese gozo en nuestras vidas. Ese gozo no tiene por qué apagarse, porque entonces no estaríamos confiando en lo que Dios haga en nuestras vidas. Y ese fruto nosotros lo tenemos. Y ese segundo fruto es el gozo. Acá no dice, y el tercero dice la paz. Dice, la referencia de la paz como fruto del Espíritu nos recuerda que en lugar de las contiendas, a paz nos llama a Dios. En lugar de tener contiendas, ¿qué nos llama a Dios? A tener paz. Y es el tercer fruto, el tercer componente de ese fruto, ¿sí? Dice acá, nos lleva a tener cada creyente debe manifestar ese atributo. La paz es un atributo para que sus hermanos para con sus hermanos de la fe. No puede faltar y va enlazado con la paciencia. Tenemos que tener, imagínate, tenemos que tener ese amor, ese gozo, esa alegría, la paz, y después nos dice, y la paciencia. Hace un momento yo lo decía, sí hay pruebas, hay circunstancias, hay veces que la paz no la tenemos, dice, no puedo, o la paciencia no puedo, ya quiero que eso se solucione, pero Dios sabe el momento preciso en el cual Dios nos podrá o nos ayuda en ese momento. La voluntad es de Dios, no es de nosotros, pero siempre tenemos que tener esa paz y esa paciencia, ¿sí? Nosotros queremos agilizar las cosas, dice, no, es parte ese componente es parte del fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Y aquí dice, cuando un creyente es maltratado por otros, ese soporta pacientemente y no explota en ira. ¿Y creen que sí es? Dice acá, cuando el creyente es maltratado por otros, ¿qué pasa cuando nosotros como creyentes algo nos pasa? La paciencia la tenemos, hay veces que la carne dice, no tengo paciencia y voy y le digo. Pero ¿qué hace ¿qué hace el Espíritu Santo con esto? Dice que te da paciencia y soportas pacientemente y no explotas en ira. Y viene una palabra acá que dice, dice vejamen, que la palabra vejamen dice maltrato o molestia. Entonces acá, si el hermano te está, ¿qué pasa con nosotros? Hay veces que la carne sale y dice, no, es que ya me desespero esto. No, pero aquí lo que nosotros que hacer es tener paciencia. Y acá nos dice, pacientes y no explotar con ira. ¿Con quién? Con mi hermano. Esa es uno de lo que él manifiesta o que el Espíritu Santo manifiesta en nuestras vidas, ¿no? Que es la paciencia. ¿Con quién? Con el que está conmigo, con el que está cerca, con el que tengo. Tenemos que tener paciencia como hijos de Dios. Viene otra, benignidad, viene en Lucas 6:35. Nos vamos otra vez a Lucas 6.
Lucas 6:35. Hace un momento dice, amad pues, y ya lo acabamos de leer, dice pues a vuestros enemigos hacer bien, y prestadnos, no esperando dice, y prestad no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno, dice la palabra benigno, para con los que son ingratos y malos. Y eso nos dice, la benignidad dice, se relaciona con una suavidad y dulzura de carácter. Habla de carácter en cuestiones de la benignidad. También nosotros tenemos un carácter muy diferente a todos. Y hay veces que podemos aguantar la situación y hay veces que no. Pero acá dice que viene relacionado con suavidad y dulzura de carácter. Tenemos que ser, imagínense, dulzura y suavidad en las circunstancias, en la prueba, así tenemos nosotros que ser. Los creyentes debemos mostrar un carácter benigno, aún para los ingratos y malos, a pesar de la situación. Y dice, Dios, quiero ser diferente, pues el Espíritu Santo lo hace en tu vida, y eres diferente. Si eres una persona que en carácter eras muy fuerte, pues ahorita con el componente del Espíritu Santo, ¿qué hace? Te cambia todo, y ya eres muy diferente, y ya las circunstancias las tratas de tratar con suavidad y con dulzura. Y a veces cuesta, pero el Espíritu Santo es lo que hace en nuestras vidas. Y vamos con el otro que dice, el otro atributo que es su bondad. Dice, lo cual habla de excelencia moral. Dice, aquí se debe aprender que el creyente tiene que ser bondadoso y tiene que tener una disposición y una conducta generosa. Hablando de bondad, tenemos que tener una conducta diferente, una conducta generosa hacia los demás. Y nos habla de otro elemento aquí que viene, que es la fe. Y la fe, bueno, en donde decía bondad, dice disposición y conducta generosa. Y vamos con la fe, dice, fieles y leales a Dios y a nuestros semejantes. Fieles y leales a Dios con esa fe y a nuestros semejantes. Dice, este tipo de fe se relaciona con la conducta fiel. ¿La conducta fiel de quién? ¿De nosotros? Tiene también el sentido de lealtad, lo que en su momento les comentaba. Tenemos que ser fieles y leales al Señor y a nuestros semejantes. Tenemos que serlo con los demás. Es lo que produce, es lo que el Espíritu Santo y nosotros lo tenemos que tener. Si el Espíritu Santo muere en nosotros, entonces lo tenemos que hacer. Pero como les comentaba, a veces que no lo queremos hacer, a veces el carácter o a veces el viejo hombre sale. Bien, entonces el Espíritu Santo, mientras nosotros estemos con la palabra, y hace un momento lo comentaba, con la oración, y estemos guiados por el Espíritu Santo, todo eso nosotros lo podemos tener, y nuestro carácter, nuestra forma de ser, todo va a cambiar, porque no nada más es de nosotros, no es de que yo lo cambié o yo pude cambiar, no, porque es el Espíritu Santo el que empieza a obrar en tu vida, y es el que cambia tu forma de ser, tu forma de pensar, y te da ese amor, te da esa paz, esa benignidad, esa paciencia, ¿sí? Te da esa fe, dice acá que te da esa fidelidad, tienes que ser fiel y leal a Dios. Y acá viene otra, dice, mansedumbre, que viene en Números 12 del 1 al 3, que habla sobre Moisés y cuando murmuran sobre él. Vamos a leer Números, vamos a Números, vamos al versículo, al capítulo 12, versículo del 1 al 3, es Números 12. Dice, María y Aarón murmuran contra Moisés. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. 2, y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra.
Y aquí nos da un ejemplo, dice, Moisés tuvo una mansedumbre, fue Moisés quien se mantuvo quieto, aún enfrente de la murmuración en contra de él por parte de María y Aarón, que lo acabo de leer en Números, capítulo 12, versículos del 1 al 3. Y acá hay otro ejemplo que tenemos que es en Mateo 11, 29. Y vamos para allá, vamos a Mateo. Y nos habla de un ejemplo que creo que sabemos que fue Cristo. Vamos a 11:29, nos habla, llevad, a ver, Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y aquí dice, ¿quién fue manso y humilde de corazón? Jesús. Jesús fue manso y humilde de corazón. ¿Y qué pasó aquí? Dice, humilde de corazón, y halléis descanso para vuestras almas. Llevar mi yugo sobre vosotros. ¿Quién es el que quién es el que vino a pagar por nosotros? Y él estuvo en esa cruz y pagó por nuestros pecados, pues fue Jesús. Y aquí dice mansedumbre. Nos habla de aquí, el gran ejemplo fue Jesús. Es un ejemplo claro. Y acá dice, llevad mi yugo sobre mí. Dice, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es un gran ejemplo lo que Dios nos dice acá, y bueno, la palabra y lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. ¿Sí? Ese es un gran ejemplo. Y viene otra que dice la templanza. La templanza dice, tienes que ser dueño de ti mismo. ¿Sí? Templanza. Una cualidad de la templanza es la modestia, la humildad, el autocontrol y el perdón. Esas son las cualidades de la templanza. Y nosotros tenemos que ser así. El ejemplo, y yo digo que acá el gran ejemplo es Jesús. Todo eso lo tenía Jesús. Todo lo que ahorita yo les estoy hablando y en la enseñanza, todo eso Dios los tenía. La templanza, la mansedumbre, la fe, la bondad, la benignidad, la paciencia, la paz, el gozo y principalmente el amor. Al Dios de Padre mandar a su Hijo para que viniera, se hiciera hombre y estuviera en esta tierra y pasara todas las situaciones, fuera crucificado en esa cruz, cuando no tenía que haberlo hecho, es porque Él tuvo amor por cada uno de nosotros. ¿Sí? Y acá, y recordemos que el Espíritu Santo tiene esos 9, y esos 9, nosotros, cada uno de nosotros lo tenemos que tener. Y nos ponemos a pensar, tengo amor, tengo gozo, tengo paz. Tenemos que reunir todo eso. Todos esos 9 componentes los tenemos que reunir. ¿Para qué? Para que nuestro espíritu siga y fluya y nos alerte en situaciones que la obra de la carne quiere hacer en nuestras vidas. ¿Sí? Porque todo eso nos ayuda. Todos esos 9 componentes, porque son componentes del Espíritu Santo, es que nos ayuda a que como creyentes podamos continuar y podamos crecer y podamos continuar el camino que Dios quiere y el propósito que Dios quiere para cada una de nuestras vidas. ¿Ven? Y vamos a leer el otro, dice, los que son de Cristo viven y andan por el Espíritu. Y yo digo que cuando somos hijos de Dios tenemos así, y es lo que dice, los que son de Cristo viven y andan por el Espíritu. Tenemos que andar conforme al Espíritu, no conforme a la carne, conforme a lo que yo necesito, conforme a lo que yo quiero, sino que es andar conforme al Espíritu. ¿Sí? Ese es Bueno. Ahora, viene un versículo ahí que dice, y los que son de Jesucristo ya hemos hecho morir en su cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. Si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecer en todo.
no seamos orgullosos ni provoquéis el enojo y la envidia de los demás por creernos mejores que ellos. Es la traducción TLA, pero yo siento que lo viene muy claro ahí. Cuando dice acá, los que somos de Cristo andamos en el Espíritu, entonces todo eso, no seamos orgullosos ni provoquéis el enojo y la envidia de los demás por creernos mejores que ellos. ¿Qué pasa ahí? Envidia, enojo, eso y orgullo son obras de la carne. Y al estar en el Espíritu ya no tenemos que tener nada de eso, sino que el Espíritu tenemos que vivir y debemos obedecer todo, ¿sí? Tenemos que nosotros andar en el Espíritu. En el versículo 25 vamos a leer lo de Gálatas. Gálatas, vamos a regresarnos a Gálatas, que es la base bíblica. Gálatas versículo es capítulo 5, versículo 25. Y si vivimos por el Espíritu, andéis también por el Espíritu. Dice acá, la enseñanza es que si el Espíritu produce en nosotros el nuevo nacimiento y sustenta nuestra vida cristiana, debemos permitirle también que dirija nuestra conducta. Ya nosotros, ya nosotros tenemos el Espíritu Santo, ¿qué tenemos que hacer? Que el Espíritu Santo guíe nuestra vida y nuestra conducta, ¿sí? Dice, así podremos lograr una vida realmente consagrada al Señor. Para que nosotros tengamos una vida consagrada al Señor, tenemos que tener lo que el Espíritu Santo nos está dando, ese fruto, ¿sí? Y en el versículo 26, vamos a leer el 26, no nos hagáis vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y sigue marcando mucho eso. Y acá nos dice en ese estudio, dice, en el versículo 26, es que no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos, envidiándonos unos a otros. Debemos aprender a mantenernos humildes, aun cuando la gracia divina haya llegado a obtener una vida consagrada al Señor. Todo eso, recordemos que son obras de la carne. Y a veces se batalla, porque como les comentaba yo, somos carne, somos seres humanos, y el enemigo lo que viene es sembrar. Pero lo que tenemos que hacer es estar alimentados de la palabra para que el fruto esté en nuestras vidas. Debemos renunciar a la envidia, pues anhelar lo que otro tiene no viene de acuerdo con el carácter de los verdaderos hijos de Dios. Viene mucho la palabra envidia. Y yo que como hijos de Dios no tenemos por qué hacerlo, porque Dios nos ha dado a cada uno conforme lo que necesitamos y lo que nosotros, y si en un momento nosotros anhelamos y Dios dice, te lo doy, o Dios sabe el por qué. Pero no tenemos por qué anhelar lo que el hermano o la hermana tiene. Y habla mucho de la envidia. Y yo digo que la envidia, recordamos que eso no. Para unos hijos de Dios tenemos que consagrarnos en el Señor. ¿Cómo? Quitándonos todo eso que estorbe. Y que la carne muera en eso y que el Espíritu siga creciendo. Porque así Dios quiere para nuestras vidas. Amén. Nos dice acá, dice, el carácter ideal no es posible sin la manifestación del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu se hace notar en la vida del creyente nacido de nuevo. ¿Nosotros somos nacidos de nuevo? Sí. Dice, el Espíritu de Dios que vive dentro del cristiano y le permite reflejar a otros un carácter que es conforme a Dios. Y vamos a leer, les voy a leer Gálatas 2:20 y nos dice acá, con Cristo estoy juntamente crucificado. Esto lo dijo Pablo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y yo digo que esto lo tomamos también como Pablo.
Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Cada uno de nosotros con Cristo fuimos juntamente crucificados. Y ya no vivo yo. ¿Quién? La carne. Ya no vive. Ya todo pecado fue quitado. Más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Y qué dice al último de este versículo de Gálatas 2:20? El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿En dónde se entregó? En esa cruz. ¿Y dónde se llevó nuestros pecados? En esa cruz. Y fue derramada su sangre, ¿para qué? Para que nosotros el día de hoy nada más obedezcamos su palabra. Y que el fruto del Espíritu Santo conlleva los 9 componentes, los 9 son, que es el amor principalmente, la paz, el gozo, la paciencia, la dignidad y la templanza. Todos los frutos, la bondad, la fe y la mansedumbre, son los 9 que nosotros tenemos que tener y activar. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo, que es celoso de nosotros, podamos continuar y podamos ver lo que Dios quiere para nuestras vidas. Quitar el viejo hombre, quitar todo pecado. ¿Por qué? Porque recuerden que el bien y el mal no se llevan y chocan. ¿Por qué? Porque nosotros ya dejamos el viejo hombre y estamos vivos en Cristo Jesús. Amén. Les invito a que se pongan sobre sus pies, hermanos. Y vamos a dar gracias a Dios por esta palabra y que nos llevemos algo y que recordemos que tenemos que tener ese fruto del Espíritu Santo que nos habla la palabra de Dios y quitar toda obra de la carne. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor, en esta buena noche te damos gracias, Padre, por habernos permitido, Señor, estar en tu casa, por esta palabra, Señor, que tú nos permitas, Señor, quitar ese viejo hombre, Padre, que no venga el enemigo, Señor, a atormentarnos, Padre. El día de hoy, Señor, que tú cada gozo, paciencia y cada que tú has dado en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo, Señor, que tú lo sigas, Señor, alimentando, Padre. Que recordemos, Señor, que si hay alguna situación, una prueba, Padre, que tú, Señor, es el único que nos puede ayudar, Padre, que tenemos que tener esa paciencia, Padre, que tenemos que quitar todo lo que estorba en nuestras vidas, Padre, como dice tu palabra, Señor, que ya vivimos en ti, y todo viejo hombre, Señor, fue quitado, Padre, cuando nosotros te aceptamos, cuando nosotros bajamos y fuimos bautizados, Señor, y fuimos bajados en esas aguas, Padre. Dejamos todo, Señor, porque lo que queremos nosotros es que ese espíritu sea alimentado en nuestras vidas, Padre. Te damos gracias, Señor, porque nos has dado esta palabra, Señor, y nos has permitido, Señor, escucharla, Padre, y que nos llevemos de nuestro corazón, Padre, que esa semilla quede sembrada, Padre, y que podamos dar ese fruto, Señor, también con nuestros hermanos, Padre, que no haya esa envidia, esa contienda, Padre, sino al contrario, Señor, principalmente es ese amor por los demás, Señor, por nuestros enemigos, Señor, también tenerles ese amor, Padre, y poder, Señor, confiar en que tú, Señor, harás la obra en la vida de cada uno de nosotros, Padre. Te damos gloria, Padre, te damos honra y alabanza, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén.